quedarnos sí, como simples espectadores. Tenemos siempre que buscar la manera de orar, de estar atentos de lo que ocurre para de esa manera eh, influir a través de la oración. Entonces, espero que esto nos vaya quedando claro y todos vayamos haciendo esa tarea y cuando tengamos el tiempo de oración también podamos recordar aspectos del mundo por lo que nos interesa que nosotros podamos estar orando por ello. Ahora, en segundo lugar, vamos a tener una meta que al final de cada mes, ustedes puedan tener una reunión en su casa o si no la quieren tener en su casa, en algún otro lugar, donde inviten por lo menos a dos personas que no sean cristianas, dos personas que no sean cristianas, para hablarles de Jesús, para darles su testimonio personal, para decirles lo que el Señor ha hecho con sus vidas. Entonces, cada mes y la reunión ustedes van a definir cuánto tiempo, no tienen que hacer de comer ni nada. Si usted dice, préstenme Calacoya para irme allá, pueden venir a Calacoya. Si dicen, lo voy a invitar a mi casa, si usted dice, voy a visitar a esa persona a su casa, si usted decide invitarla a tomar un café, eso es una decisión particular de cada uno de ustedes, pero la idea es invitar al final del mes de enero, al final del mes de febrero, al final de marzo, a dos personas cada mes para poderles hablar de Jesús. La idea es que nosotros podamos sensibilizarnos y podamos ayudar de esa manera a predicar, a evangelizar, a compartirle a otros acerca de nuestro Señor Jesús. Son las dos tareas que vamos a estar teniendo de manera constante. ¿Queda claro? ¿O hay Amén. preguntas, dudas, Sí, sugerencias o pastor. quejas? Queda Sí, queda claro. claro. Ok, muy bien. Si no, lo veremos al final de la clase. Hoy vamos a tener nuestro primer tema. Bueno, déjenme ver, por aquí debo de tener antes que nada. mm, Por aquí tenía el temario de... Déjenme, por aquí tenía el temario para podérselos compartir. Hoy vamos a empezar con el curso de sociedad. El tema es Dios y el mundo, pero vamos a estar... No sé por qué lo tenía. Por qué lo tenía. Bueno, vamos a tener entre los temas, tenemos uno que se llama Amistades, Autoridades, Características de la Sociedad, Compartiendo la Fe. Obviamente hoy empezamos con Dios del mundo, Enemigos del Evangelio, la Iglesia y Sociedad, el medio ambiente, las ovejas y las tendencias y
el trabajo, tradiciones y costumbres y vecinos. Son los temas que vamos a estar revisando en este curso y hoy vamos a empezar con este primer tema. Y antes de empezar, para que no se me vaya a olvidar, el 9 de febrero vamos a tener un, un evento especial en Calacuaya que yo se los voy a dar a ustedes como una primicia aquí en el, en este curso y que no lo puedo hacer público por razones de seguridad eh, que nos ha solicitado el gobierno de Israel el no hacerlo público. Si bien el Congreso es una iniciativa de la Embajada de Israel en México, eh, no podemos hacer público, se va a hacer una promoción, ya tenemos el arte y demás, pero no podemos hacer público el, el programa como se los voy a enseñar yo a ustedes. Entonces, eh, les voy a presentar ahorita aquí el programa para que ustedes lo puedan ver rápidamente. Por motivos de seguridad, repito, no, esto no lo vamos a poder hacer público, pero aquí está el programa. Eh, Va a haber un festival de comida israelí, así es que la gente puede llegar desde las 9 de la mañana para que coma algo y obviamente porque el evento va a durar hasta las 4 de la tarde y quisimos optimizar al máximo el tiempo. El programa no lo hice solamente yo, el programa se hizo junto con la Embajada de Israel en México. Entonces a las 9 la gente puede llegar, puede desayunar, puede comer. A las 10 de la mañana ya se da inicio al evento con alabanza, con oración. A las 10:30 vamos a pasar un tiempo de saludos y bienvenida, invitados especiales. A las 10:45 vamos a entonar el himno de México y de Israel. Y la primera sesión a las 11 va a estar a cargo del pastor Aarón Cortés de la Iglesia Interdenominacional. El tema será ¿Por qué los cristianos amamos a Israel? El segundo tema lo voy a compartir yo, un servidor, que será acerca del reloj profético de Dios. Después, a las 12 del día, va a haber una presentación de el Keren Kayemet de Israel. Aquí creo que hay un error. Es Keren Kayemet, Kayemet de Israel, a cargo de su director, Elvira Bikashi. Después, a las 12:05 viene el vocero de las Fuerzas de Defensa Israelí para América Latina, el teniente Rodney Kaplan. Entonces, él nos va a compartir. Este es un muchacho que tiene una habilidad extraordinaria para explicar los sucesos en base a la Biblia. Entonces, no solamente nos va a hablar desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista cómo eso se asocia muchas veces con la Biblia. Después viene un receso de media hora a las 12:50. Por eso es que invitamos a que la gente coma a las 9, 9:30 y porque el siguiente receso viene hasta las 12:50. 13:20 va a venir un video sobre el 7 de octubre. 13:30 la sesión 4 a cargo del periodista Gabriel Bertasgal. Este es un hombre judío que ha tenido la habilidad de presentarse en el mundo entero sin decir que es judío y entonces prácticamente en todos los noticieros pro-israelí o anti-israelí, no importa si son tendenciosos o son equilibrados, todo el mundo lo invita en España, en Portugal, en América, en todos lados lo invitan. Él ha cuidado mucho su persona y siempre se presenta como un especialista de temas del Medio Oriente. Ha debatido con cualquier cantidad de profesores universitarios con tendencia anti-israelí. Es un hombre muy, muy capaz. Ya lo tuvimos, creo que en el 2019, 2018, y, y obviamente lo vamos a tener aquí hablando de ello. Después viene la embajadora, va a tener también una participación. Ella viene al final, pues simplemente como para pedir un tipo de apoyo para Israel, moral, no económico, pero sí moral.
la sesión 6 a cargo del viceembajador Nadav Feldman, que nos va a hablar acerca de por qué Israel aporta tanto para el mundo. Y 15:05 diálogos, esta es una sección con la que vamos a concluir para que la gente, el público en general, haga preguntas a, a los invitados. Al final, con agradecimientos y despedida, terminaremos a las 4 de la tarde. No se va a transmitir en vivo, otra vez por motivos de seguridad. Entonces, eso para que ustedes lo tomen en cuenta, no se va a transmitir en vivo. Eh, Ellos cuidan mucho todos esos detalles y nos han solicitado, entonces yo se los comparto a ustedes para que ustedes sepan de que estamos en confianza, es parte del grupo, pero ellos nos han pedido que publicidad externa al Centro Cristiano no lleve ni nombres ni fotografías y obviamente que no se transmite en vivo, se va a grabar y se va a transmitir posteriormente, pero no en vivo para evitar eh, que cualquier persona anti-israelí sepa dónde estamos y venga y trate de hacer cualquier tipo de situación. Máxime con lo que ocurrió también en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Sabemos que en la UNAM y en algunas universidades hay gente anti-israelí. Entonces, esa es una de las razones por las que no se transmite en vivo. Entonces, la invitación es para que puedan venir, puedan estar. Obviamente los que estén fuera lo verán diferido, pero quienes están en la Ciudad de México o en la zona metropolitana, si quieren participar en vivo, quieren estar aquí, no habrá transmisión. Eso solamente se va a llevar a cabo aquí en el Centro Cristiano Calacuala. ¿Preguntas al respecto? No tiene ningún costo, va a ser como cualquier otro domingo, pero ahora con una reunión muchísimo más larga. Una pregunta, pastor. Perdón, ¿nada más es invitación para los que estamos en el curso o se puede No, no, llevar no, no, es un para toda la invitado? iglesia. Es para toda la iglesia, pero la información yo no la puedo hacer pública. Ok, gracias. La invitación es para todos. Si ustedes tienen amigos, vecinos, compañeros de trabajo, gente que esté interesada en la historia en Israel, etcétera, etcétera. Es más, la publicidad viene un poco eh, con el ánimo de generar inquietud. Por ejemplo, hay una frase, ¿es Israel el anticristo? Eh, Todos sabemos que no, pero la publicidad viene así, con el ánimo de generar eh, inquietud en la gente que quiera saber de qué se trata, dado que no vamos a poder poner el nombre ni de los conferencistas ni de los temas que se van a tratar. ¿Sí? Bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, Gracias. vámonos con el tema. Pastor, Dios y perdón, el mundo. Sí, sí, adelante, Evelyn. perdón, ¿me repites? ¿Es el 9 de febrero? Mm, 9 de febrero. Ok, gracias, Domingo 9 de febrero. Domingo 9 de febrero. gracias. ¿Sí? Lo hacemos en domingo porque no recordemos que los judíos tienen como Shabbat entre viernes y sábado, entonces no puede ser ni en viernes ni puede ser en sábado. Y por esa razón, y además, pues por atención a la Embajada de Israel, que fue la que nos solicitó hacer este evento. Entonces, yo espero que lo podamos aprovechar al máximo y que todos podamos aprender en él. Bueno, ahora sí, vámonos con el tema Dios y el mundo. Hoy comenzamos con el tema de la sociedad. Ahora, yo les pregunto, para ustedes, ¿qué es la sociedad? ¿Qué creen que sea la sociedad? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere compartir? ¿Qué piensa de la sociedad? Hermano, es un conjunto de personas, ya sean pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. Puede ser una Ujú. agrupación natural o pactada por algunas personas, ¿no? Eso Exactamente. menos. Muy bien, eso, por ahí vamos exactamente en ese sentido. Ahora, este es importante para este curso porque a veces los cristianos, obviamente la comunidad cristiana somos una sociedad, como lo dijo la hermana Lupita, puede ser una
una agrupación natural o pactada. Nosotros somos una agrupación que se pactó en la sangre de Cristo, y al congregarnos, porque somos parte de la iglesia, porque nacimos de nuevo, porque nos reconocemos unos a otros como hermanos, porque compartimos la fe, porque compartimos la palabra, porque nos reunimos con un fin común, obviamente somos una sociedad. El problema es que a veces los cristianos nos hacemos nuestra propia sociedad y nos desconectamos del resto de la sociedad, nos desconectamos del mundo. Pero, pues Dios tiene una propia visión para el mundo en general, y por eso es que tenemos que considerar este tema. Nuestro texto base hoy es exactamente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es importante considerar que Dios, como lo dice, ama al mundo. Así que quizás el tema de la sociedad o la palabra de la sociedad puede parecernos extraña, eh, por la forma en que no se usa mucho en la Biblia ni se utiliza mucho en la iglesia. A lo mejor pensamos en sociedad como el hecho de unirnos a otra persona para generar un negocio o alguna cosa así, pero pues puede referirse desde la reunión de una familia, la reunión de un pueblo, de una nación, o puede ser la iglesia misma. La iglesia es una sociedad y tenemos una convivencia y tenemos fines comunes. Y el fin común de todos nosotros es conocer a Dios. El fin común que tenemos todos nosotros es compartir nuestra fe. El fin común que tenemos todos nosotros es llegar al cielo. El fin común que tenemos todos nosotros es ser mejores como personas. Así que de esa manera podemos entender que el cristiano es parte de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Por eso la importancia de poner un punto de equilibrio en nuestra vida de relaciones. Entonces, tenemos una relación vertical con Dios. Yo le hablo a Dios, eso es la oración, y en esa misma relación vertical con Dios, Dios me habla a mí, y eso se da a través de su palabra. Yo sé que Dios nos puede hablar a través de sueños, de visiones o de cualquier otra forma, pero no me quiero meter tanto en ese detalle, simplemente entender. Yo le hablo a Dios y comúnmente lo hacemos con la oración. Obviamente nos dirigimos a Dios con nuestra alabanza, obviamente nos dirigimos a Dios a través de nuestra adoración, y Dios nos habla a nosotros, que mayormente es a través de la palabra, es a través de la Biblia. Pero muchas veces se nos olvida que tenemos relaciones horizontales. El propio Señor Jesucristo nos enseñó que hay dos mandamientos fundamentales: amar a Dios y amar al prójimo. Y amar al prójimo justamente implica esa relación horizontal. Y en esa relación horizontal está mi familia, mi cónyuge, mis padres, mis hermanos, mis hijos, etcétera. En esa relación horizontal está la iglesia. ¿Por qué? Pues porque todos en la iglesia somos iguales, el cuerpo de Cristo, nuestros compañeros de servicio, la comunión que tenemos unos con otros. En esa relación horizontal está el resto de la sociedad, el trabajo, la escuela, vecinos, etcétera. Y usted y yo somos parte de la sociedad. En nuestra interacción con ella, pues se da de muchas maneras, que van desde la gente que no vive con nosotros, que puede ser familiares, parientes, compañeros de trabajo, proveedores, clientes, empleados. Cuando vamos al banco, la gente que nos atiende en el banco, empleados de una tienda departamental, de un supermercado, de un mercado, de una tienda de la tortillería, los comerciantes de la zona donde estamos, el cartero, la persona que nos ayude con la limpieza, si vamos a un restaurante, en la tortillería, en la panadería, los abarrotes, la farmacia, la peluquería de estética, etcétera, etcétera. Si vamos a pagar el predial y la persona que nos atiende, el que barre nuestra calle, los que pasan a recoger la basura, los empleados de la Comisión Federal de Electricidad, o
o la empresa del agua, los de la telefonía, la policía, etcétera, etcétera. Pero también ahí podemos involucrar a los profesores de nuestros hijos o nuestros profesores, si estamos nosotros en clase, los padres de familia, eh, los papás de los amigos de nuestros hijos, el médico, el plomero, el electricista, el jardinero, en fin. Hablar de sociedad es hablar prácticamente en todas las áreas de nuestra vida. Toda la gente con la que interactuamos diariamente son aquellos que, con los que tenemos que mantener un equilibrio en la relación, porque esas personas muchas veces son rostros que a lo mejor son familiares, pero que no sabemos cómo se llaman, son desconocidos. Es gente que ni nos interesa, ni nos interesa a lo mejor si son salvos o no son salvos, simplemente eh, hacemos uso de lo que se tenga que hacer uso. Si le fui a la panadería, le pagué al panadero o a la panadera que me despachó el pan. Si voy a la farmacia con el empleado de la farmacia. Pero es gente que a lo mejor no nos interesa saber si es o no cristiana, si es salva, si no es salva. Y aunque repito, muchas veces pueden ser rostros familiares porque de tanto ir a la farmacia ya sé quién es ese empleado o yo ubico su cara. Pero la verdad es que no sé ni cómo se llama, ni me interesa conocer más de su vida. Pero al final de cuentas son seres humanos por los que murió el Señor Jesucristo y que están sujetos a la redención y que muy probablemente, y esto es algo que yo quiero que ustedes reflexionen, muy probablemente para mucha de esa gente, la única oportunidad de salvación seas tú. La única oportunidad que tendrán en su vida de que alguien le hable de Jesús, seas tú. Y si tú no le hablas de Jesús, esta persona puede ser que termine en el infierno, pero será responsabilidad nuestra. Así que tenemos que recordar que para Dios no hay casualidades, no hay coincidencias. Y si tú tienes la oportunidad de tratar con ellos es porque Dios tiene un propósito a través de ti para sus vidas. Y posiblemente, repito, tú seas la única oportunidad en sus vidas. Posiblemente tú seas la única voz que les pueda hablar acerca de quién es Jesús. Y por lo tanto, si tú no lo haces, esas personas se pueden perder. Aquí aplicaría lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, posiblemente la única persona que pueda hablarles de Jesús seas tú. Y es el punto en donde tenemos que entrar. Ahora, dice el pasaje que comenzamos leyendo que de tal manera amó Dios al mundo. Yo sé que para nosotros los cristianos la palabra mundo puede tener también connotaciones positivas o connotaciones negativas. Regularmente siempre pensamos en el mundo de una manera negativa, peyorativa. Cuando decimos alguien se fue al mundo, es que yo no puedo ser amigo de Dios y amigo del mundo, es que el mundo y sus deseos pasan. Y a veces pensamos mucho de manera negativa respecto del mundo, pero también hay que entender que muchas veces el concepto de mundo puede cambiar de acuerdo al contexto bíblico. Por ejemplo, hablar de que es el conjunto de todas las cosas existentes, como dice el Salmo 50:12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues el mundo y su plenitud me pertenecen. Y allí el Señor está hablando de pues, todo lo que existe es de Él y es parte del mundo, no de una manera negativa, sino que el Señor simplemente está diciendo todo, absolutamente todo me pertenece. Y si lo viéramos más localmente de alguna manera, se refiere al planeta Tierra. Cuando habla en Juan 17:5, dice, Jesús, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Es decir, antes que fuera creado este planeta con todo lo que existe, con todo lo que hay, con todo lo que es. Y nosotros somos parte de ello. Eh, Podemos entender el género humano o la sociedad humana, como dice Juan 3:16, ¿verdad?
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que podemos pensar que el mundo es la sociedad cuyos individuos tienen algo que les es común. El mundo puede ser no solamente lo que está en contra de Dios, sino todo aquello que nos rodea como seres humanos. No solamente pensemos en la parte negativa del mundo en cuanto a las delicias y vanidades terrenales, sino el mundo como aquello que Dios creó y que quiere que cada uno de nosotros podamos entender. Así que de tal manera amó Dios al mundo. Todos nosotros somos parte del mundo como individuos, como parte de la población del mundo, y el Señor ama al mundo, el Señor ama a esa población y quiere que todos nosotros alcancemos justamente la salvación. Otros significados que podríamos encontrar del mundo, pues parte de la sociedad cuyos individuos tienen algo que les es común, la vida secular en contraposición a Dios, la experiencia de la vida y del trato social, las delicias y vanidades terrenas que desvían al hombre de su recto proceder, el gran mundo, la clase social de mayor riqueza o mejor situación material, no sin necesariamente significa que van a ser mejores personas. Eh, el venirse el mundo encima, ¿verdad? Cuando alguien usa esta frase, siento que el mundo se me vino encima, cuando alguien se siente deprimido ante trabajos, dificultades o peligros. Entonces, si se dan cuenta, el mundo puede tener muchos significados: irse al mundo, seguir las malas costumbres, irse o salir de este mundo, morirse, lejos del mundo, estar apartado de las costumbres del pecado social, o no ser uno de este mundo, hallarse abstraído de las cosas terrenas, o tener mundo es tener experiencia en diversas áreas de la vida. Así que, si se dan cuenta, mundo puede tener muchísimos significados, pero hoy nos vamos a enfocar en el que tiene que ver con la parte de la sociedad de hombres y mujeres de la cual todos nosotros formamos parte. Así que sinónimos que puede tener la palabra mundo: astro, cosmos, la creación misma, los elementos, el globo terráqueo, la naturaleza, el orbe, planeta, la Tierra, el universo, la humanidad, la raza o la sociedad. Y obviamente entendemos el concepto tan amplio que se puede manejar de esta palabra tan pequeña, pero que significa mucho, y para efecto de este curso tomaremos las definiciones que se mencionaron anteriormente, como el pensar en la cantidad de gente que tenemos que alcanzar, la cantidad de personas que tenemos que arrancar del diablo y de Satanás, y que el Señor nos da esa encomienda también a nosotros. Ahora, algo con lo que tenemos que pensar es el amor de Dios por la gente. Y una pregunta es: ¿por qué ama Dios al mundo? ¿Ustedes por qué creen que Dios ame al mundo? A ver, algunas personas que quieran abrir su micrófono y decir, ¿por qué creen que Dios ama al mundo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué creen que Dios ame al mundo? Porque Él fue el que lo hizo. Él fue el que Él lo lo creó. hizo. Porque ¿Se somos acuerdan su que hay? creación. Ay, perdón. Adelante, adelante. Porque somos su creación. Él nos formó y Él nos dio este Exa- mundo para vivir. Exacto. ¿Recuerdan que en Génesis, justamente lo acabamos de leer, que llegó un momento en que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? ¿Le dolió? Y yo creo que esta pregunta de por qué Dios ama al mundo es una de las preguntas más difíciles de comprender, porque nosotros que somos parte de este mundo, que vemos a la gente como una serie de desconocidos a los que de alguna manera, o con los que, mejor dicho, no nos une absolutamente nada, pues de vez en cuando nos compadecemos de otros cuando los vemos sufrir, pero lo cierto es que la mayor parte de las veces nos es absolutamente indiferente
lo que le pase a la gente. A lo mejor cuando ocurre una desgracia estamos dispuestos a brindar ayuda, como lo que está pasando ahorita en Los Ángeles, California, que miles de personas están perdiendo sus casas por los incendios tan devastadores que está habiendo. Pero en realidad nunca experimentamos lo que Dios siente en su corazón, porque la mayor parte de las veces la gente no nos importa, no nos interesa. Por eso es que a veces, pues sí, como cristianos vamos avanzando y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, nos hacemos expertos en la Biblia, a lo mejor juzgamos a los demás porque decimos es que no actuó de acuerdo a lo que la Biblia dice, pero la realidad es que si la gente se pierde en el infierno, no nos importa. Por eso no le predicamos, por eso no le hablamos a nadie del Señor, por eso podemos tener años y años en la iglesia y no le hablamos de Cristo a nadie. Y eso llega a ser una situación bastante preocupante, porque quiere decir que a veces como cristianos perdemos la sensibilidad y ahí es donde tenemos que quedarnos con esta pregunta, el amor de Dios por la gente. Y una de las formas en que Dios va a manifestar su amor por la gente somos nosotros. Somos nosotros los individuos que Dios ha decidido utilizar para amar al mundo y para salvar al mundo. Así como Cristo Jesús dio su vida para salvar al mundo, bueno, ahora a nosotros nos corresponde hablarle a la gente de quién es Jesús, qué hizo Jesús y arrebatarlo literalmente de las garras de Satanás, de las garras del infierno. Pero si no lo hacemos, pues significa simple y sencillamente que a nosotros no nos interesa. Si no le hablamos por lo menos una vez al día a una persona que no es creyente acerca de Jesús, sea que me subió un taxi, que estoy en el metro, en un microbús, en la calle, en la tienda o a donde vaya, si no aprovecho para hablar de Jesús, pues significa que a mí no me importa la salvación de los demás. Y justamente a través de este curso tenemos que tratar de sensibilizarnos. Bueno, no se trata solamente de engordar como cristianos, engordar como iglesia, sino de hablarle a otros y cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Por ejemplo, Jonás. Jonás era un sujeto muy talentoso, tan talentoso que dice que cuando él predicó a Nínive, una ciudad que era enorme, que tenía miles de habitantes, todos se arrepintieron. O sea, y perdón por lo que voy a decir, no lo digo con el ánimo de ofender ni de comparar, pero, pero todos hemos leído Jonás y sabemos que Jonás, el día que predicó en Nínive, todo el mundo se arrepintió y pusieron a ayunar hasta los animales. Ni siquiera, fíjense bien, ni siquiera el Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra logró eso. En su ministerio hubo gente que estuvo en contra de Jesús, hubo gente que cuestionó a Jesús, hubo gente que quiso apedrear a Jesús, pero con Jonás, curiosamente, todos, absolutamente todos se arrepintieron. Pero Jonás tenía un problema. Él no tenía piedad, él no tenía misericordia, él no tenía amor. Pueden pensar, él era un hombre talentoso, sí, sin lugar a dudas que tenía un gran talento, pero era un hombre que no tenía amor, a quien no le interesaban las almas. Y por eso el Señor lo lleva al punto de ponerle una calabacera que le dé sombra, después al gusano que se come la calabacera. ¿Por qué? Pues por lo que dice justo en este pasaje, el Señor le quiere enseñar, tú tuviste misericordia de la calabacera que en un día creció y en un día se murió. Y le dice, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Fíjense, ¿cuántas personas había en esa ciudad? ¿Cuántas personas había? 120,000 120,000. personas. ¿Y cuántos se arrepintieron de los 120,000? Todos. Todos.
O sea, Todos, ¿no? es un récord, y por eso no quiero sonar irrespetuoso, pero si ustedes comparan los números del ministerio de Jesús, Jesús no logró que 120,000 se convirtieran cuando él estuvo en la tierra. Y miren que él vino a morir por toda la humanidad. Jonás sí, pero hay una diferencia. Jesús lo hizo con amor y Jonás lo hizo a la fuerza, porque no le quedó de otra después de que el gran pez se lo tuvo que devorar. Entonces, fíjense cómo un talento, ahora si viéramos aquí en este grupo que estamos conectados ahora, cuánto talento hay para hablar de Jesús, cuánto conocimiento bíblico tenemos nosotros. A lo mejor hay muchísimo talento. La pregunta es, ¿y lo usamos para salvar al mundo? ¿Lo usamos para hablarle a otros de Jesús? ¿Estaremos ejercitándonos en tener misericordia, en tener piedad por esa gente? ¿O simplemente, pues, usamos el talento para otras cosas, pero no para salvar a la gente? Y yo creo que el simple hecho de que Dios creó a cada ser humano, a cada varón, a cada mujer que existe en la tierra, pues es que Dios tiene un amor especial por el mundo. Dios no puede mandar al infierno o no quiere mandar al infierno a la gente simplemente porque sí. Por eso la siguiente pregunta es, ¿cómo expresa Dios su amor por la gente? ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a la Biblia. El Salmo 19:4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Yo sé que algunos podemos preguntar, bueno, pero ¿y cómo la gente del mundo que no es creyente, cómo va a escuchar la voz de Dios? A ver, ¿quién de ustedes me puede decir cómo va a escuchar la voz de Dios? A través de nosotros. A través de nosotros, exactamente. Somos nosotros la voz de Dios. Y en diferentes épocas, en diferentes sociedades, de muchas maneras, en diferentes tiempos, a través de diferentes culturas, los seres humanos, la iglesia, tú y yo, cada uno de nosotros somos la voz de Dios. Ahora, aquí hay un problema. Si nosotros nos callamos, ¿quién va a hablar? Las piedras, Las piedras. Ahora, el Señor eso lo dijo metafóricamente. ¿Ustedes han visto algún día que la piedra le predique a alguien? No. No. Puede hacer el Señor, desde luego que lo puede hacer. Pero que eso lo dijo metafóricamente porque tenemos que entender, si yo no le hablo al cartero que viene y deja la correspondencia en mi casa, Nadie lo hace. nadie lo va a hacer. Si yo no le hablo a la señora que me despacha la tortillería, nadie lo va a hacer. Si no le hablo yo al mecánico que arregla mi carro, nadie lo va a hacer. Si yo no le hablo a quien me despachó en la caja del supermercado, nadie lo va a hacer. Hay muchas cosas que a lo mejor damos por hecho, pero Señor, mándale a alguien que le hable. Y a lo mejor el Señor diría, pues por eso te mandé yo a ti. Y tenemos que entender que si Dios dice que por toda la tierra salió su voz, uno diría, bueno, ¿y esa voz dónde se oye? ¿Cuándo se oye? ¿En qué momento va a ser efectiva? Nosotros somos la voz de Dios. Nosotros somos los responsables de ir y hablar. En Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Obviamente, todos decimos, amén, ven Señor Jesús, yo quiero que ya vengas y que se acabe esto. Yo creo que el Señor está deseoso también de venir, pero yo creo que en cierta forma la propia iglesia retardamos la venida del Señor porque no todos predicamos y porque no en todo el mundo, ni todo el mundo hablando de la gente alrededor nuestra, ni todo el mundo hablando literalmente del planeta Tierra, no todos están escuchando acerca de Jesús. Y dice que el evangelio del reino tiene que ser predicado en todo el mundo. Y nosotros somos parte de la iglesia, somos parte de quienes podemos acelerar o retardar la venida de Cristo.
Si la iglesia se pone las pilas y nos ponemos a predicar, vamos a acelerar la venida de Cristo. Si la iglesia nos quedamos dormidos y no predicamos, evidentemente que la venida de Cristo se va a retardar, porque no estamos cumpliendo con nuestra misión y es una de las condiciones que se tienen que dar antes del fin. En Marcos 16:15 dice el Señor: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora la orden es muy específica: vayan por todo el mundo. ¿Y a quién le dio esa orden? ¿A quién está dirigida? A ¿Quién me dice? nosotros. A nosotros. Pues, no podemos decir, bueno, que eso se lo dijo a los discípulos en el momento en que Jesús estaba a punto de partir al cielo. Ok, se los dijo a ellos, pero ellos ya no existen, ya no están aquí. Ahora estamos nosotros. Somos el turno del planeta Tierra. Somos la estafeta que nos tocó vivir en estos años y por lo tanto ahora también a nosotros nos corresponde ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y si no lo hacemos, bueno, estamos perdiendo la oportunidad de cumplir con lo que Dios dice. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. Así que la razón fundamental de todo es la vida eterna que Él nos quiere heredar. Por eso mandó a Jesús al mundo. Pero el mundo nunca se va a enterar de quién es Jesús y el mundo nunca se va a enterar de qué hizo Jesús por nosotros si nosotros nos quedamos callados y nosotros no decimos nada. De ahí la importancia de asumir nuestra responsabilidad, de entender lo que Él nos está pidiendo. Y en Juan 8:23, ahora son palabras del propio Jesús que dice: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Por esa razón ahora nos toca a nosotros el hablar de Jesús, el dar a conocer quién es Él, el, el poder cumplir con esa tarea. Así que quiero compartir con ustedes esta historia del cristiano y el peluquero. El cristiano y el peluquero. Una historia que nos hace reflexionar también. Dice que un cristiano y un peluquero no creyente estaban caminando por los barrios de la ciudad. El peluquero le dijo al cristiano: es por eso por lo que no puedo creer en el Dios que tú me hablas. Es un Dios de amor. Si Dios fuera así como tú dices, Él no permitiría que estos vagos fueran adictos a la droga y a otros hábitos destructivos. No puedo creer en un Dios que permite todo esto. El cristiano estuvo callado hasta que se encontraron con un hombre particularmente descuidado. El cabello le llegaba hasta el cuello y la barba sin rasurar. Entonces el cristiano le dijo: no serías un buen peluquero si permitas que un hombre como este continúe viviendo aquí sin un corte de pelo y una buena rasurada. Indignado, el peluquero contestó: ¿por qué me culpas por la condición de este hombre? No puedo evitar que él esté así. Nunca he ido a mi peluquería. Yo podría arreglarlo y hacerlo verse como un caballero si él me lo pidiera. El cristiano miró fijamente al peluquero y le dijo: entonces, no puedes culpar a Dios por permitir que los hombres sigan viviendo en sus malos caminos. Él constantemente los está invitando a acercarse para ser salvados y recibir sus promesas a través de su palabra. Pero al igual que este hombre, no se lo han pedido. Y creo que es una reflexión bastante interesante porque ahora nosotros somos los responsables de acercar a la gente, somos los responsables de hablarles de Jesús, somos los responsables de hacerles ver quién es Dios. Y si nosotros no lo hacemos, evidentemente el mundo se seguirá perdiendo, pero con la responsabilidad nuestra. Y hay que entender que Dios siente dolor, el dolor de Dios ante el pecado. ¿Qué siente Dios en su corazón? ¿Qué siente Él? Prácticamente desde el principio de la humanidad, la Biblia nos relata el dolor de Dios en su corazón por la maldad del hombre. Ciertamente, Dios hizo al hombre con la capacidad de elegir y Dios nos dio la capacidad de pensar,
de ver lo bueno, de ver lo malo, de analizar, de concluir, de decidir. Y Dios nos dio esa capacidad. Yo creo que la mayor bendición que Dios nos pudo haber dado después de la eternidad, obviamente, es la libertad de elegir. Porque Dios no nos forzó a nada. Él dice, si tú quieres seguirme, si tú quieres adorarme, si tú quieres conocerme, si tú quieres acercarte a mí, si tú quieres seguir la vida. Es decir, el Señor nos da la libertad. Dios es libre y Él decide hacer lo bueno. Por eso Él es santo, porque Él decide vivir en santidad. Y al ser humano también nos dio la misma capacidad. Por eso somos creados a su imagen y semejanza. Porque no estamos obligados ni siquiera a seguir a Dios. Es una decisión que nosotros vamos a tomar. Así que al darnos esa capacidad de elegir, de obedecer, de adorar, de entregar nuestro corazón, de tal forma que no fuera el hombre para Dios como un robot o una computadora controlado o programado a larga distancia para hacer lo que se le ordena. Dios no nos hizo como los animales que no tienen capacidad de razonarle espiritualmente, sino que nos hizo distintos, nos hizo con la capacidad de decidir. El problema es que los seres humanos regularmente decidimos por lo malo, no por lo bueno. Por eso Génesis, en el capítulo 6, versículos 5 y 6, dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes, fíjense bien, todos los planes y los pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho en su corazón. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo se imaginan ustedes que a Dios le habrá dolido lo que el ser humano estaba haciendo? ¿Y cómo creen que a Dios le duela lo que hoy el ser humano está haciendo? ¿Qué se imaginan? A ver, abran el micrófono y díganme, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Cómo es que se imaginan que a Dios le duele? Se contrista su espíritu. Se contesta su espíritu. ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes que Dios siente? Ganas de llorar. Seguramente muchas veces Dios en el cielo está llorando, ¿verdad? Porque seguramente ve cómo somos los seres humanos. Corazón. Es un dolor muy antes de ver cómo está el mundo, cómo se están perdiendo. ¿Creen que de repente a Dios le den ganas de destruir al mundo? Sí. Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, está en su corazón. Pero yo creo que a veces Dios no lo hace porque le gana la misericordia. Ujú. Pero ¿saben qué? Yo creo que Dios no destruye al mundo porque confía en nosotros, en que nosotros como iglesia haremos lo que nos corresponde hacer. Pero le duele. Ahora fíjense lo que dice el Salmo 59 en el versículo 5. Tú eres el Señor, el Dios de los ejércitos. Tú eres el Dios de Israel. Despierta y castiga a todas las naciones. No tengas misericordia alguna de todos esos malvados y rebeldes. Esta fue la oración que hizo el salmista. Pedirle a Dios que despertara para castigar. Y la verdad es que a lo mejor muchas veces tú, yo, cualquiera de nosotros, hemos llegado a orar igual que el salmista. Alguna vez cuando uno ve las noticias, y por eso les digo, hay que ver las noticias, pero no con el ánimo de orar para que el Señor las destruya, sino para que Dios tenga misericordia. Pero yo les pregunto, ¿alguna vez viendo las noticias te enteras de algo que sucedió malo? ¿Has llegado a orar con el Salmo 59 o has llegado a pensarlo, Señor, castiga, Señor, destruye, Señor, trae juicio? ¿Alguna vez lo han llegado a pensar? No, ¿Lo han dicho o lo han pensado? no. No, pastor, más bien yo pienso que le pido al Señor que alcance el corazón de los que no están respetando las normas y las leyes del Señor, que el Señor alcance ese corazón para el servicio de Dios. Ok, Clamamos bueno, por misericordia. Yo sí lo he llegado a pensar. yo les Yo sí confieso lo he que yo sí he llegado a llegado a pensar. pensar como David. Y a veces, Señor, despierta y castiga.
Pero entiendo, es una oración que David hace en un momento de furia, de enojo. Pero obviamente Dios no quiere castigar, porque Él dice, no quiero la muerte, quiero la vida, pero quiero el arrepentimiento. Pero no volvemos al punto. ¿Y cómo la gente se va a arrepentir si la iglesia nos quedamos callados y no hacemos nada? Por eso es que tenemos que movilizarnos. Y por eso les decía yo, parte de la tarea del ejercicio de este curso es que cada uno de nosotros podamos, por lo menos en estos 3 meses, al final de enero, al final de febrero y al final de marzo, el poder eh, hacer una reunión con 2 personas y hablarles de Cristo. Miren, si cumplimos con esta tarea, al final estaríamos cada quien ganando a 6 personas para Cristo y al final, si habemos 60 personas inscritas en este curso y cada quien ganáramos 360 personas, que a lo mejor decimos no es gran cosa, bueno, pero estaríamos ganando 360 personas que hoy en día no conocen al Señor y que necesitan conocerlo. Así que yo quiero animarlos para que podamos todos ser la voz de la iglesia, la voz de Dios, los que estemos dispuestos a hablar de parte de Él. En Isaías capítulo 13, versículo 11. Isaías capítulo 13, versículo 11 dice, ahora, aquí sí el Señor habla como juez. Yo castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Acabaré con la arrogancia de los soberbios, abatiré la altivez de los fuertes. Obviamente eso nos deja ver, sí, eso es algo que le espera a todos los que no estén en Cristo. Pero también viéndolo en un espejo, eso es lo que nos merecíamos todos. Si no fuimos castigados y destruidos, pues no fue por nuestros méritos propios, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz en favor de nosotros. Y eso, pero lo que quiero que veamos con estos versos es, a Dios le duele lo que pasa en el mundo, a Dios le duele la condición del mundo, pero una vez más, Él confía que la iglesia hagamos la parte que nos corresponde para salvar al mundo. Por eso la clave de todo este curso va a ser, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, una forma incomprensible, una manera inexplicable, una forma en que no encontramos la lógica. Y podemos decir, Señor, pero si el mundo es tan malo, ¿cómo es posible que tú ames al mundo? ¿Cómo es posible que Jesús haya decidido morir por gente tan mala? Bueno, ese es el amor de Dios que nos alcanzó a nosotros y ahora tenemos que ser los instrumentos de Él para salvar a otros. El Salmo 9:8 dice, con justicia juzgarás al mundo, con rectitud juzgarás a las naciones. ¿Qué juicio que se ha entregado a la muerte, porque somos una nación que ha adorado a Satanás, la brujería, porque hemos sido una nación rebelde, porque hemos sido una nación violenta, porque hemos sido una nación que ha sacado lo peor de lo peor en todo momento. Y bueno, ahora es la parte que nos corresponde a nosotros. En el Salmo 96:13 dice, delante del Señor que ya viene. Sí, el Señor viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Pero lo que tenemos que recordar es que Él vino a traer vida porque Él vino a salvarnos, Él vino a perdonarnos. Recordemos las palabras de Jesús que dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para los que no ven se queden ciegos. Son palabras de Jesús, son palabras muy fuertes, pero curiosamente el juicio del que habla el Señor no recayó tanto sobre gente, sino sobre Él mismo, porque Él vino a pagar el precio de nuestros pecados. Y Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que
imagínense ustedes lo que puede llegar a suceder si la iglesia se despierta. ¿Cuánto se evitaría que la gente muriera si la iglesia se pusiera las pilas? Esto me hace recordar una tragedia que pudo haber sido evitada, ahora que se dan muchas cosas en las redes sociales, videos, etcétera. Ocurrió en la piscina de un edificio en Houston, Texas, que estaban dos niñitos de año y medio que estaban, pues, apenas comenzaban a caminar, que estaban jugando. El edificio se ve que era un edificio de gente adinerada. eh, Obviamente tenía su propia alberca. eh, las mamás o los papás se distrajeron, estaban preparando hamburguesas en una zona con carbón y curiosamente solo los vio el vigilante a través de las pantallas o las cámaras de seguridad que tenía instalado el edificio y él en sus pantallas en su cuarto de seguridad. El problema fue que el vigilante no hizo nada por salvarlos. Así que los dos niños se cayeron, los dos niños se murieron ahogados. Cuando las autoridades le preguntaron al vigilante, bueno, ¿y tú por qué no hiciste nada? Él no supo explicar por qué no hizo nada. Él simplemente se dedicó a ver la tragedia y a subir el video a las redes sociales. Ahora, cuando uno lee una noticia de este tipo, uno se siente indignado. Dice, ¿cómo es posible que un vigilante vio y pudo haber hecho algo, pudo haber dejado por un momento su cuarto donde está viendo las pantallas y pudo haber corrido a la piscina y haberse arrojado, haberlo salvado, o al menos haber alertado a los adultos, a los padres, las madres que estaban ahí en esa reunión y que se distrajeron? Yo creo que eso nos indigna a todos. O sea, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué se quedó callado? ¿Por qué no se movió? ¿Por qué se quedó simplemente como un espectador de una tragedia, como si estuviera en el cine viendo una película de terror y no hizo nada? Ahora, imaginen lo que Dios siente de ver que la gente se está perdiendo en este planeta y que la gente que sí lo conocemos, quienes sí sabemos dónde está el camino de la eternidad, no hagamos nada. Lo que sentirá Dios que gente que Él formó con sus propias manos en el vientre materno, gente en la que él sopló aliento de vida, ahora se está yendo al infierno. Pero yo creo que Dios se siente indignado cuando ve que la iglesia, los cristianos, teniendo todas las herramientas para salvar a esa gente, no lo hacemos. Nos parecemos a ese vigilante. Solamente vemos que la gente se pierde, pero no hacemos nada. Y es que tenemos que entender, sí, ciertamente hay un rechazo de la sociedad hacia Dios. ¿Cómo reacciona la sociedad? Eso no lo podemos negar, pero el hecho de no negarlo no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Porque si hacemos memoria, no estamos viviendo en peores tiempos que en el pasado. Si yo les pregunto a ustedes, ¿la sociedad actual estará más podrida que la sociedad de años atrás? ¿Ustedes qué opinan? No, está igual. Está igual. Da igual, o sea, no está peor. A veces la gente dice, no, antes las cosas eran mejores. Y a lo mejor hacemos comparaciones muy relativas. Yo tengo 60 años y a lo mejor quienes comparten mi edad se acordarán que cuando éramos niños nos dejaban ir a la tienda solos, a la escuela solos, desde que íbamos tal vez en primero de primaria y que nunca nuestros padres nos tenían que llevar. Dicen, bueno, es que el mundo era más seguro. Pero en realidad, viendo la historia bíblica, y nos abre el panorama muchísimo más allá, nos damos cuenta que desde el principio de la creación, siempre la reacción de la sociedad fue esconderse de Dios y rechazar a Dios. Por eso en este día, pues también la gente sigue rechazando a Dios, todo lo que tenga que ver con Él, a la gente no le gusta, la gente busca
lo que parece sobrenatural sí le llama la atención, sí por morbos y por curiosidad, porque es más allá de lo imaginable. La gente es capaz de creer en cualquier cosa. La gente es tan tonta que si le dicen, tómate este vaso de agua y este vaso de agua te va a dar poderes mágicos, la gente se la toma. Si le dicen, amárrate una pulsera de estambre rojo en el antebrazo, la gente se lo va a hacer. Si le dice la gente, úntate determinada cosa en la cabeza, la gente se la va a untar. Si le dicen, repite tantas veces esta oración o rezo, o compártelo en tus redes sociales a todos tus conocidos, la gente es tan tonta que se cree todas esas cosas. La gente está dispuesta a creer en cualquier cosa, ponerle cualquier nombre y hacer las cosas más ridículas. Pero esa gente que vemos que cree en lo que sea, no puede creer en Jesús, lo rechaza. Y es la labor de la iglesia buscar la reconciliación, que es la labor nuestra como cristianos, ser intermediarios para reconciliar a esa gente con Dios. Así que fíjense, en Génesis 3:8 dice, el hombre y la mujer oyeron la voz de Dios, y estamos hablando no de una sociedad gigantesca, la primera sociedad que hubo donde solamente había 2 individuos, eran todos los habitantes del planeta Tierra. Oyeron la voz de Dios en el que iba y venía por el huerto con el viento del día, entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios. No estamos hablando de una sociedad ya corrompida, estamos hablando los primeros habitantes, y así podríamos irnos citando muchos textos de Génesis y nos vamos a dar cuenta que fue una y otra vez la misma historia. ¿Qué pasó cuando Jesucristo vino a la tierra? Bueno, dice Juan capítulo 1, versículo 10 y 11, que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no la conoció. Bueno, por ella, porque aquí usa la palabra, hablando de la palabra o el verbo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Estamos hablando del año en que nació Jesús, 2025 años atrás o 2028, según los cálculos que se quieran tener. No importa. El mundo rechazó al Creador, el mundo rechazó la palabra, el mundo rechazó a Jesucristo. En Juan 3:19 nos dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso lo dijo nada menos que nuestro Señor Jesús. Entonces, el mundo simple y sencillamente ha rechazado una y otra vez a Dios. En Juan 15, versículo 18 al 20 dice, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido a mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Es decir, para el Señor nos pone en la posición. Si nos aceptan a nosotros, lo aceptaron a Él. Si nos rechazan a nosotros, lo rechazan a Él. Y hay una alta posibilidad de que nos rechacen. Pero el problema no es que nos rechacen, el problema es si nosotros no hacemos nada o no estamos dispuestos a hacer nada por salvar a la gente del mundo. Y Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que algo prácticamente que tenemos garantizado es que el mundo nos va a aborrecer, el mundo nos va a odiar, el mundo nos va a rechazar. Pero eso no debe ser motivo para que nosotros nos desanimemos o para que nosotros dejemos de hacer nuestra tarea de ir y hablarle a la gente de quién es el Señor. Y entonces surge otra pregunta. Ok, ¿y cómo ve Dios al mundo? ¿Cómo ve Dios al mundo? Podemos decir que Dios tiene varias formas de ver al mundo. Es decir, sí, a veces lo va a ver con
con enojo y con el deseo de enjuiciarlo, pero a veces lo va a ver con misericordia. Vamos a ver en Romanos 3:19. Dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. Evidentemente que Dios puede en cualquier momento decidir ejecutar un juicio, y eso es parte de la forma en que Dios ve al mundo. El hecho de que Dios tenga misericordia no significa bajo ninguna circunstancia que Dios no pueda ejecutar el juicio. Y por eso nosotros tenemos que estar atentos a ello. En 1 Corintios capítulo 1, aquí estoy poniendo varios versículos que no están seguiditos, pero creo que son importantes. Aquí dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Eh, Hablando de cómo Dios muchas veces ve al mundo, yo creo que cuando ve que el mundo está completamente disparatado y ve que el mundo va en un camino completamente alejado y distinto a lo que Él quiere, entonces Dios enloquece al mundo. Y eso lo vemos constantemente. No solamente lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo en el presente. Y Dios enloquece al mundo. Es una de las formas en que Dios lo ve. Dios ve al mundo tan soberbio que decide enloquecerlo para dejarlo en ridículo y que nos demos cuenta que solo Él es Dios. En el versículo 27 dice, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Hablando de esa enorme cantidad de gente que existimos en el planeta Tierra, el Señor dice, bueno, de todo lo que hay en el mundo yo escogí lo débil, lo necio, para poder avergonzar a lo que se cree sabio y entendido. Y el versículo 28 dice, también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Es decir, Dios es tan poderoso que siempre va a encontrar la manera de mostrarnos quién es Él y cómo es su poder para avergonzar al mundo y que Él siempre sea exaltado. Ahora, esto parecería contradictorio, que Dios avergüence al mundo cuando dice que Dios ama al mundo. Claro, Dios ama al mundo y por eso entregó su vida por él, por eso entregó a Jesucristo. Y si vemos a Jesús como Dios, Él decidió entregarse a sí mismo por amor al mundo. Por eso, cuando el mundo lo rechaza y el mundo se cree más sabio que Dios, es que Él decide entontecer o cegar la sabiduría del mundo para que quede claro quién es Dios. En Santiago 4:4, ¿qué pasa cuando queremos tener una doble vida? Cuando queremos tener una vida en Cristo, pero al mismo tiempo una vida en el mundo. Cuando queremos hacer que comulgue la verdad con la mentira, el evangelio con lo mundano. Hay gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Y es que el hecho de amar al mundo para predicarles el evangelio no significa amar al mundo para vivir como el mundo vive. No significa que nosotros a veces malinterpretamos los versículos de la Biblia. Pues es que como dice el apóstol Pablo, hay que hacerse griego a los griegos, hay que hacerse gentil a los gentiles, hay que hacerse judío a los judíos. Pues yo por eso me hago al mundo para que el mundo crea. No, no te tienes que hacer del mundo. No tienes que entregarte a vivir lo que vive el mundo. Porque ahora el Señor pone una línea de división muy clara. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y eso no podemos nosotros alterarlo. En 1 Juan 2:17 dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense cómo el Señor nos habla de la temporalidad del mundo, lo ridículo que pueda llegar a ser el mundo. El mundo se va a acabar, y no solamente porque un día las cosas van a llegar a su fin, sino todo lo que el mundo hace es pasajero absolutamente. Entonces, eso es un punto en el que tenemos que tomar en cuenta lo que Dios está haciendo. Y
En 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Eh, en estos días hubo una noticia, creo que fue ayer, ¿no? Que incomodó al gobierno mexicano porque el señor Donald Trump dijo que México estaba gobernado por el narcotráfico. Obviamente fue una noticia que a nadie le agradó, fue una noticia que pues despertó la indignación. Yo no sé la opinión de cada uno, ni esta es una discusión política, pero cuando vemos los que continuamente presidentes municipales, diputados, jefes de la policía, políticos en general están coludidos con el narcotráfico, pues sí, podemos entender lo que dijo el señor Trump. Muy probablemente México no esté gobernado por quien dice ser el gobierno, sino por el, el narcotráfico. Ahora, si esto lo ponemos en la dimensión del mundo, de acuerdo a lo que dice 1 Juan 5:19, pues sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Y hoy, aunque nos indignemos, pues tenemos que reconocer que desgraciadamente México está bajo la influencia del maligno. Y por lo tanto, como iglesia tenemos que movilizarnos a ganarle terreno al maligno y arrebatarle almas para Cristo. Y en Mateo 13:38, ahora, esto es muy interesante, este pasaje, porque ahora son palabras de Jesús. Y en esta pregunta que nos decimos, ¿cómo ve Dios al mundo? Bueno, el propio Señor Jesús nos explica. Y en la parábola de la semilla o la parábola del sembrador, fíjense qué interesante cuando dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Pero si nosotros tratamos de ver cómo ve Dios al mundo, lo ve como un campo listo para que se siembre la palabra. Ahora, ¿quiénes son los sembradores que van a salir a sembrar la palabra? ¿Quiénes son? Nosotros. Nosotros. Me gusta cuando decimos nosotros, ¿verdad? Porque nos involucramos, nos comprometemos y no decimos, ay, hermano, pues los misioneros, pero no han venido. No, nosotros somos los encargados, nosotros somos los que tenemos que ir, los que tenemos que hablar, los que tenemos que poner un alto a lo que está ocurriendo. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Cómo ves tú al mundo? ¿Cómo ves tú al mundo? Porque para poder sentir compasión hay que cambiar nuestra manera de ver al prójimo y cómo lo vemos nosotros. Así que voy a dejar de compartir en este momento. Miren, hay 75 personas que forman parte de este grupo, 75 personas. Así que vamos a tener un pequeño taller y vamos a tratar de hacer grupos pequeños. Entonces, para que no sean grupos muy grandes, vamos a hacer grupos, voy a ver de cuántos me permite hacer el... Voy a tratar de hacer 12 salas. 12 salas. Vamos a hacer 12 salas y yo quisiera que ustedes trataran de llegar a una conclusión o platicar cómo vemos al mundo, cómo vemos al mundo y qué podemos hacer nosotros para cambiar al mundo. Estas dos preguntas, ¿cómo vemos al mundo? Los 5, 6 o 7 que toquen en cada sala, ¿cómo vemos al mundo? ¿Y qué podemos hacer para cambiar al mundo? Así que les voy a
a modificar, les voy a mandar para que ustedes queden en esta sesión. Les voy a dar 10 minutos, son ahorita las 8:30, las 8:40 regresamos. ¿Les parece bien? Sí. Muy Sí, bien, está bien. listos. Sí, pastor.
Muy bien, mis amados. ¿Cómo les fue con los grupos pequeños? Bien, ¿Pudieron platicar? Bien, gracias a Dios. aunque hubiéramos querido tener un par de minutos más, nos fue bien, gracias. Gracias. Bueno, perdón. La próxima semana hacemos la dinámica antes porque si no ya se nos va a comer el tiempo. Bueno, vamos a abrir una pizarra para anotar las conclusiones que ustedes hayan llegado. Bueno, ok, vamos a
Vamos a tener aquí nuestra pizarra y vamos a tratar de ir llegando rápidamente a conclusiones que ustedes quieran generar. La pregunta que planteamos aquí es ¿cómo vemos al mundo? A ver, ¿quién desea participar? Por lo menos debe haber 12 opiniones aquí. ¿Quiere que empecemos por el equipo 1, 2, 3 o usted va indicando? Sí, ¿saben en qué número les tocó? Sí. Ah, bueno, a ver, comienza con el grupo 1. El grupo 1, pastor, vimos el mundo destruido, sin valores, sin principios, convenencieros y sin amor de Dios y tendientes a la violencia. ¿Qué creemos que se puede hacer? Es mostrar empatía, misericordia de toda la gente que tenemos alrededor. Mostrarles el amor que Cristo nos ha dado y testificar con nuestra forma de ser y no solo con la palabra. Pero empezando obviamente por nosotros mismos para que sean los demás los que nos vean por lo que hacemos y no por lo que decimos. Ok, bueno, entonces testificar por lo que hacemos y por lo que decimos, ¿no? Sí, amén, pastor. Muy bien, gracias, hermana Margarita. ¿Quién? El grupo 2. Sala 2, pues aquí se comentó que pues lo mismo, está desbaratado, sin unión, sin conocimiento, indiferente, como si no existiera Dios, haciendo todo tipo de fiestas y reuniones que van muy horribles, lejano y desinteresado totalmente de Dios, desintegrado de una sociedad verdadera, descontrolado, deshumanizado y sin amor, o con falta de amor. Y con falta del Espíritu Santo, sí, totalmente. Sin falta del Espíritu Santo. Ok, bueno, pero ahí queda sin Dios, ¿no? Bueno, sí, ¿Y sí, gracias, pastor. qué podemos hacer? Pues primero que nada, estar bajo la dirección de Dios, orar, clamar a Dios verdaderamente, suplicarle al Espíritu Santo y hablar de Cristo, disponer nuestro corazón y tiempo, pero verdaderamente, porque en realidad no lo hacemos, confiando en que Dios hará la obra. Pero pues lo principal es clamar a Dios, orando y hablar de Cristo. Hablar de Cristo, ok. Muy bien. Nada más, hermano. Gracias. Gracias. El grupo 3. El grupo 3, nosotros vimos, pues se puede decir casi lo mismo, un mundo bastante pervertido, un mundo perdido, un mundo sin valores, un mundo donde no hay amor, un mundo donde hay mucha necesidad, que es precisamente todo esto que se ha mencionado con anterioridad. Y a la conclusión que llegamos es que necesitamos reforzar nuestras oraciones pidiéndole al Espíritu Santo nos dé dirección para poder guiarnos y poder compartir su palabra, llevar al conocimiento a las personas, aunque se topa con mucha negatividad, mucho desacuerdo, no quieren saber de Dios, es difícil, pero comentamos que a veces en situaciones difíciles, cuando la gente está en situación de necesidad, si nosotros oramos por ellos, podemos ver que en ese momento es un momento clave para poder compartirles del Señor y dejar la semilla sembrada, y Dios obrará en su tiempo. Ok, muchas gracias. El grupo 4.
Bueno, nosotros, en principio, a la primera pregunta, respondimos que que vemos que el mundo se comporta, todo mundo se comporta de una manera egoísta, pensando únicamente en sus necesidades particulares, en resolver sus necesidades personales, pasando por encima de quien sea necesario. Y esa es precisamente la forma como nosotros vemos el mundo. Por eso tanto mal, tanta violencia, tanto abuso. Pero como propuesta de qué puedo hacer, qué puedo hacer yo siempre que tenga yo algún tipo de problema, conflicto con alguna otra persona, tratar de analizarlo desde un punto de vista empático, en lugar de ofender, en lugar de confrontar, y pues pedir dirección por parte de Dios. Ok, muy bien, muchas gracias. Cuando se repite algún concepto ya escrito, ya no lo voy a anotar para no hacer la lista tan grande, pero no significa que no se tome en cuenta, simplemente es para no hacer la lista tan grande, ¿sí? Muy bien. ¿Quién, el equipo 5? ¿Quién es del equipo 5? Si nadie reconoce ser del equipo 5, a ver, equipo 6 y ya después el que sobre va a ser el 5. A lo mejor nadie se fijó en ese grupo. Del equipo 6, Pastor, vimos que el mundo está triste, que hay gente mala, que las personas se han olvidado de Dios, hay egoísmo. También se comentó que la iglesia antes trataba de tener temor de Dios, pero ahora se ve más maldad. Hay perversión en las redes sociales, por el narco, por falta de conocimiento de Dios. El mundo está apático, está igual que en los días de Noé. Viven como bien les parece, no creen en Dios. Las personas, cuando se les habla de Dios, se enojan. Lo vemos en tinieblas, en oscuridad, las personas están cegados, con corazón duro. Aunque les pasen cosas malas, el corazón está muy endurecido. Y pues hay gente también religiosa, creen en todo menos en Dios. ¿Cómo cómo podemos hacer para cambiar al mundo? Pues teniendo compasión, verlo con amor y recordar que pues Dios nos sacó de ahí, dar testimonio y quitarnos esa religiosidad, no ser como los fariseos, porque pues nada más juzgamos y no hacemos nada porque cambie. También orar para que las personas sean alcanzadas y recordar que lo que recibimos de gracia también hemos de darlo de gracia. Ok. Muy bien. Equipo 7. Bueno, nosotros vimos que hay mucho antisemitismo y también narcotráfico en nuestro país y que también hay apatía en nosotros para saber sobre lo que está pasando en el mundo. No hay un interés en esta parte que usted nos invitaba al inicio del curso de saber lo que está pasando en las noticias, ¿no? Preferimos no escuchar y eso nos hace desconectarnos de las necesidades que hay. Y algo que veíamos era que empezáramos por nosotros y por nuestra familia, que empezáramos por ahí el evangelismo, el empezar a ser conscientes, pero empezar por nuestra familia. Gracias. Bueno, eso es parte justamente de la idea del por qué hagamos las reuniones una vez al mes. Y repito, no tienen que ser reuniones muy grandes.
ni tenemos que invertir muchos recursos. Con 2 personas que invitemos, así de fácil. Y puede ser invitarlos simplemente a nuestra casa, visitarlos o invitarlos a un lugar a tomar un café, lo que sea. O aquí, aún aquí dentro de la propia iglesia, donde cada quien desea. Muy bien, gracias. El equipo 8. Equipo 8. ¿Nadie se acuerda ser del 8? Sí, sí, pastor. Adelante, Diego. En el equipo 8, al igual que seguramente la mayoría de los equipos, coincidimos en la decadencia moral que existe en la sociedad. La falta de principios, la falta de valores, la falta de respeto, la falta de educación y todo lo que ya hemos comentado. Y hablábamos sobre, bueno, a mí en lo personal me venía a la mente aquel versículo de Jueces 21-25, en donde nos dice la palabra que cada quien hacía lo que quería. ¿Y qué podemos hacer? Pues los malos hacen siempre el mal, y dice la palabra que no hay ni uno bueno. Pero también Gálatas 6:9 nos invita a no cansarnos en hacer el bien. Los malos no se cansan de hacer el mal, y a nosotros la palabra nos invita a no cansarnos de hacer el bien. Entonces el predicar, el evangelizar es parte de lo que nos corresponde a nosotros como iglesia. Ok, está bien. No cansarnos de hacer el bien. Muy bien. Muy bien, equipo 9. Sí, pastor. Bueno, viéndolo desde dos perspectivas, a los ojos naturales, cómo se ve el mundo, alejados de Dios, ovejas sin pastor, cada quien ve por su propio bien, el afán del buscar exclusivamente el dinero, quizá porque es el éxito o lo que piensan que es la vida. Falta de papás o descuido de los papás, desunión familiar, etcétera. Pues por obvias razones que pues estamos alejados de la palabra. Bueno, es de manera general. Y si nosotros viéramos con la visión de Dios o lo que Dios anhela, lo que Dios nos transmite y sentir esa compasión, y para aplicar algunas estrategias, conocimiento, bueno, adquirir el conocimiento de Dios. Una hermanita mencionó que haciendo pues reuniones en su casa, oración, intercesión unos por otros, invitación a los vecinos, etcétera. Capacitarnos para capacitar a otros, que es pues la gran comisión, hacer los discípulos e ir haciendo pues cadenitas de aportación del conocimiento y la palabra, y orar por nuestras autoridades, complementando, no sé, conseguir los listados de los municipios de todos los servidores públicos para interceder por ellos. Ya sería como de manera práctica. Ok, entonces aquí faltó intercesión por servidores públicos. Ok, muchas gracias. Equipo 10. ¿Sí tienen ubicado quién es el equipo 10? O nos brincamos al equipo 11. Vamos a dejar pendiente el 5 y el 10. Sí, fue el 5 y el 10. Sí, el 5 quedó pendiente. ¿Quién es del equipo 11? El 12. Nosotros somos Bueno, del sí. 12. Ok, adelante, Jorge. Bueno, nosotros tocamos los puntos de cómo en el mundo llevamos las cargas por las personas o almas perdidas. Tocamos también el punto de la agonía espiritual que tiene el mundo en la actualidad.
tenemos también el hundimiento que está teniendo el cristiano por el materialismo. Le interesa más lo material que las almas y que las personas. Tocamos que la iglesia necesita orar y predicar a tiempo y a destiempo. Tocamos una cita en la cual era Jeremías 19:7, que habla del pueblo de Israel. También tocamos el que tenemos, la iglesia actual tiene que orar por México y por todo el mundo, primordialmente. Y tocamos que debemos dar un amor al prójimo como lo dio Jesús. Y por último, el último punto que alcanzamos a tomar fue dar abrigo al prójimo, porque vemos a las personas y no las necesitamos. Que hay cuestiones que a veces sí, la gente no lo necesita porque se engaña. Ellos mismos se disfrazan. Por eso es que la misma gente ya no cree, ni les proporciona nada. Pero hay gente que sí lo necesita. Eso es todo. Y el grupo 12. Ok, muchas gracias. Bueno, faltaron 3 equipos. Si alguien de los que no han hablado, de los 3 equipos que no han hablado, quiere hacerlo, puede hacerlo. Y Es- así completamos el 5, el 10 y el 11. Yo, soy del equipo 10. Ok, adelante, Josefina. Nosotros hablábamos de que el mundo, pues, se ha corrompido. O sea, tienen un corazón muy duro. Por ejemplo, veíamos de que los narcotraficantes, ¿no? Como tienen su corazón ya tan endurecido que hacen, pues, cosas ya sin sentir. Mis vecinos de sitio no está. Y decíamos, ¿no? Pues que Me orar. está corrigiendo la cita. Orar para que Dios. Ay, perdón, Josefina, a ver, te fue el audio. Si nos puedes ayudar a activarlo otra vez. ¿Ya? Ya, adelante, Josefina. Y que veíamos a todas esas personas que hacen lo malo, que son la corrupción, los narcotraficantes, orar para que Dios Dios sea el que toque sus corazones y tenga un encuentro con ellos. Y nosotros, pues orar en todo tiempo, para que y que nosotros seamos, pues, diferentes, que nosotros seamos luz y compartir la palabra. Que nos portemos diferentes también, porque le estaba yo diciendo a una hermana ahorita que también nosotros tenemos que cambiar, porque luego a veces también como conocedores de la palabra de Dios no somos, pues, luz, no damos testimonio. Y eso era lo que estábamos hablando, pastor. Ok, muchas gracias. A ver, dentro de lo que dijiste de nuestras acciones prácticas, ¿cuáles propusieron ustedes, Josefina? Cambiar y no ser, pues no ser como los demás, no ser agresivos, compartir la palabra, orar en todo tiempo. Eso es lo que hablamos. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, gracias, Josefina. Quedan pendientes el equipo 5 y el 11, si alguien reconoce que no han hablado todavía. Y si no, bueno, déjeme. Yo soy del 11, pastor, soy Mauricio. Adelante, Mau. Bueno, lo que hablábamos, primeramente que está viciado el mundo en la actualidad, vive muchas adicciones, la maldad se ha aumentado demasiado y el amor de muchos se ha enfriado hacia con Dios y hacia con el prójimo. Y la solución que nosotros proponíamos primeramente era de ser de buen testimonio nosotros, ya que pues igual
De igual manera, en el libro de Romanos habla esa parte que muchas veces el nombre del Señor es blasfemado por nuestra culpa. Esa es una. La otra, pues sin pena y sin importar, pues tenemos que hablar pues esas maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y también recordar esa parte también que habla Santiago, que el saber hacer lo bueno y no hacerlo también nos es contado como pecado. Entonces, que no se quede solamente en orar, sino en actuar también, e intentar, pues, compartirles la palabra con amor, a las personas, sabiendo que, pues, la maldad, pues, ha crecido demasiado. Entonces, en este tiempo, pues, tenemos que despertar. Ok, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces solamente nos quedó pendiente el equipo 5, pero nadie dijo de ser del 5. Bueno, déjeme concluir rápidamente con el último punto. Ok, todas las formas en que ustedes mencionaron que está el mundo tienen completa razón. Es razón suficiente para que el Señor destruyera el mundo. Sin embargo, aquí tenemos que tomar en cuenta cuál es la obra de Jesucristo en favor del mundo. Es decir, ¿qué fue lo que vino a hacer Jesús? Entonces hay que entender primeramente que Él vino a quitar el pecado del mundo. Como dice Juan 1:29, el siguiente día Juan vio que Jesús venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino Jesús y esa es la obra principal. Nosotros éramos parte del mundo, estábamos en el mundo, éramos practicantes de todo lo malo igual que el resto del mundo. Pero la buena noticia es que Jesús vino a quitar el pecado, la quitó de nuestra vida y lo quiere quitar del resto de la gente. Solo que ahora a nosotros nos toca ser los intermediarios para que esa obra se complete. En Juan 3:17, otra vez insiste, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, esta es de las ideas que nos dejan siempre con el ojo cuadrado. Dios no viene con ánimo de juicio, Él viene con ánimo de salvación. Y, y nos lo repite una y otra vez, porque a veces como cristianos, y alguien mencionó, no me acuerdo qué grupo, dijo que un objetivo era no ser como los fariseos. Y qué bueno que lo mencionaron, porque qué fácil es ser fariseo. Y una actitud farisaica es aquella que condena a los demás, que busca el pecado de los demás, que busca que están haciendo mal los demás para señalar, para enjuiciar, para criticar, para murmurar, para hablar, para condenar. Y Jesús no vino a eso. Jesús vino teniendo la autoridad para condenar, teniendo la autoridad para destruir, para enjuiciar y para castigar. Jesús vino a perdonar, Jesús vino a quitar el pecado, no vino en una actitud farisaica a destruir. Y a veces los cristianos, de una manera tan sencilla, tan fácil, que no nos damos cuenta que nos convertimos en fariseos. Por eso creo que es una buena conclusión el decir, no seamos fariseos, más bien seamos empáticos con la gente. Juan 6:33, ¿qué hizo Jesús por el mundo? Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, fíjense, vino a quitar el pecado del mundo, vino a salvar al mundo, no a condenarlo, y vino a darle vida al mundo. En Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Qué interesante, ¿verdad? Que Jesús lo que quiere es que el mundo tenga vida. En 2 Corintios 5:19, esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo. Sí, el mundo está lejos de Dios, como ustedes lo dijeron, muchos de los grupos lo dijeron, pero Cristo vino a reconciliar al mundo consigo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Lo valioso es que todos los que formamos parte ahorita de este grupo, todos hemos sido reconciliados después de haber estado alejados. Y ahora nos toca a nosotros no solamente haber sido reconciliados, sino nos toca reconciliar a los demás con el mundo, con el Señor.
Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Así que vino al mundo a ganar al mundo, a bendecir al mundo, a salvar al mundo. Y el objetivo, así como Jesús del mundo se fue al Padre, es que el mundo pueda ir al Padre. Y Juan 18:37 le dijo entonces Pilato, así que tú eres el rey. Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Por eso dentro de las conclusiones también me pareció extraordinario que se haya dicho que ahora nos corresponde a nosotros dar testimonio, testimonio de la verdad, testimonio de lo que Dios quiere hacer. Así que son las 9 de la noche con 10 minutos. Creo que el hecho de que ustedes participaran también es importante y yo creo que cada semana vamos a estar teniendo también dinámicas porque lo importante también es ver en qué condiciones nosotros estamos y cómo podemos nosotros también manejarnos dentro de lo que es el mundo y cómo podemos nosotros ser influencia en el mundo de una manera poderosa. Así que quiero animarlos a todos a perseverar durante este curso, que desde ya piensen en las 2 personitas que ustedes quieren invitar a fin de mes y comiencen a orar por ella. En todos los grupos se dijeron, vamos a orar, tenemos que orar, perfecto. Bueno, yo les animo que aparte de que vamos a estar conociendo las noticias con el ánimo intercesor, no para decir, oye, viste lo que pasó, oye, viste lo que sucedió, oye, te diste cuenta de tal cosa. Ok, a lo mejor comentamos, pero lo que yo quiero que ustedes hagan es, al ver las noticias, conviértanlas en intenciones de oración. Que vimos que ocurrió una situación en alguna parte del mundo, oremos por ello. Que no solamente sea tema de conversación, sino sea tema de oración. Cualquier noticia en cualquier parte del mundo la podemos convertir en un tema de oración y eso nos conecta con el mundo. Pero ahorita piensen en las 2 personas que quieran invitar, a las 2 personas a las que ustedes van a tener en esa reunión en su propia casa y comiencen a orar por ellos. Y de esa manera comenzaremos con nuestra tarea de hacer el trabajo de este curso. Y vamos a concluir orando, así que yo le voy a pedir vamos a ver, ahí está la hermana Carolina, tiene su iPhone. Carolina, si puedes activar tu micrófono, Carolina, y orar dándole gracias a Dios por esta clase, que podamos poner en práctica lo que hemos dicho y de esa manera podamos salir bendecidos de este lugar. Así es, Padre. Señor, y esta noche yo te doy gracias, Señor, por haber reunido a mis hermanos, por habernos compartido de tu palabra. Que no nos quedemos nosotros en el mundo, sino seamos testimonio para Él y para nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos darás esa sabiduría que necesitamos para compartir tu palabra, Señor, y para traer más a tu reino, Señor. Que este mundo no se quede en tristezas ni en lamentaciones, Señor, sino que tú traigas con lazos de amor a cada uno de los que van a participar en nuestras casas o los que vamos a invitar, Señor. Que tú seas ese testimonio en nuestra boca, Padre, para poder traer a más hermanos, Señor, a tu reino. Gracias, Señor, porque yo estoy convencida de que eso se puede hacer, Señor, de que nuestro testimonio habla y nuestra luz brillará, Señor, para que cada hermano esté convencido o cada persona que veamos esté convencida de que tú existes, Señor, y que el corazón que tú tienes y nos has perdonado, también ellos lo pueden tener, Señor. Gracias. Esta noche, Padre, para que bendigas a todos mis hermanos en la semana, para que seamos luz y testimonio, Señor. Gracias por el hermano Gilberto, porque has puesto palabras en nosotros, Señor, para que resuenen y podamos compartir. Gracias por la fortaleza y sabiduría que nos das el día de hoy, Señor. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén.
Amén. Pues muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, la paz sea con ustedes, con sus familias. Amén. Les mando un abrazo. Gracias, pastor. Shalom. Pastor. Dios les bendiga. Gracias por todo. Shalom. Bendiciones Dios a les todos. bendiga, buenas noches. Muchas gracias. Ya les pasé Buenas noches. A todos, hermanos. en este chat Gracias. WhatsApp. Es que mandó la lista. Ok. Gracias, Dios les bendiga. Shalom. Shalom, pastor, gracias. Bendiciones.